de la fe arriesgada. Diga conmigo, fe arriesgada. Fe arriesgada. Quiero que hablemos un poquito primero de qué es el riesgo y a qué me refiero con el hecho de que sea arriesgada. ¿Qué es riesgo? Es una posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia. Es una posibilidad de que algo malo pase, de que alguien o algo sufra algún daño. Eso es el riesgo. El riesgo también es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. Es decir, algo peligroso, es la probabilidad de que algo peligroso se convierta en algo real. La vulnerabilidad o las amenazas por separado no representan un peligro, pero si se juntan se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. Todo el tiempo estamos en riesgo. Este último año se volvió de moda el riesgo de contagio. ¿Sí han escuchado? Hay niveles de riesgo de contagio y escuchamos normalmente la palabra riesgo y vemos personas que asumen riesgos, que toman riesgos, algunas personas que deciden invertir toman riesgos al momento de invertir, el que se casa asume riesgos de muchas circunstancias emocionales, circunstanciales, el que toma decisiones de hacer un negocio está asumiendo riesgos. Todo el tiempo estamos asumiendo riesgos, es decir, la probabilidad de que algo malo suceda. ¿Hasta ahí vamos bien? Eso es el riesgo. Y hoy estoy hablando acerca de que la fe, nuestro sentido de fe, tiene que ser una fe que se arriesgue. Y quiero preguntarle, ¿de qué manera piensa que la viuda estaba ofrendando de manera riesgosa? ¿Por qué creen que la ofrenda de la viuda tenía un riesgo? La Biblia dice que en el valor económico, en la transformación de esas dos blancas o esas monedas que estaba depositando, a los ojos humanos no tenía mucho valor, ¿cierto? Porque eso es lo que dice la Biblia, que habían muchos ricos que ofrendaban grandes cantidades, ¿sí es lo que está diciendo? Pero ella dice, o sea, como al contrario de todos los que estaban dando algo muy grande a los ojos del hombre, había una mujer que estaba depositando algo que parecía muy pequeño. Las matemáticas humanas nos dan cuenta de una ofrenda pequeña, de una ofrenda mínima, pero Dios valoró no el dinero que estaba depositando, sino la fe de la mujer. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, vamos entendiendo el tema. Dios ve el corazón de la mujer y dice, ahí hay un valor diferente, y resalta, sí, probablemente había un millonario depositando allá no sé qué cantidad, y ahí no había algo especial que Jesús pudiera hablar de eso, pudiera enseñar a sus discípulos. Vio un corazón sencillo, una mujer pobre y una mujer arriesgada. Déjeme decirle, Dios valoró la fe de la mujer porque hay un nivel de riesgo que la mujer escogió al dar, dice la Biblia, el sustento que tenía. ¿Qué característica tenían estas monedas de la mujer? Dice la Biblia que la característica principal es que eso representaba para ella todo su sustento. ¿Está bien? Dice, y Jesús compara, dice, los ricos dan de lo que les sobra. Esas personas están dando de algo que sienten que les está sobrando, pero esta mujer está dando de su sustento. Ahora, ¿a qué se arriesgaba la mujer? Quiero que lo piense, por favor. ¿A qué se arriesgaba la mujer al dar todo su sustento? A quedarse sin comida, ¿cierto? Y probablemente morir porque no tenía sustento. Probablemente fallecer porque no tenía que comer. La mujer decide dar una ofrenda de riesgo. Ahora, quiero que centremos un poquito el tema de hoy en la fe y no en el dinero. Estoy hablando de un tema de dinero, vamos a hacer una fiesta de primicias, pero las primicias no necesariamente tienen que ver con dinero. Las primicias tienen que ver con fe. Amén. Y hoy quiero que identifiquemos la medida de fe que podemos nosotros
imprimirle a una actividad, imprimirle a un deseo, a una oración, la medida de fe que nosotros podemos imprimirle a una oración, a una petición que tenemos delante de Dios. La mujer se arriesgaba a morir. No hay un detalle más adelante acerca de la mujer. No dice si recibió un milagro, no dice si le regalaron una casa, no dice si hubo un mercado. Lo que dice es que Dios rescató, miró el corazón y rescató lo que estaba haciendo ella, ¿cierto? Eso es lo que dice. Usted se imaginará, y yo puedo pensar que del corazón de esa mujer hubo bendiciones después. Amén. Hubo algo que hubo en retribución. Si Jesús vio en su corazón que había algo especial, probablemente también hubo restitución. En este tema de primicias, quiero contarle que de alguna manera el corazón mío, el corazón de mi esposa siempre ha estado cercano a esta oportunidad de la fiesta de primicias. Tratamos todos los años de participar de esta fiesta de primicias. Y el año pasado, déjeme decirle que al igual que para todos nosotros fue un año muy difícil, pero para nosotros al contrario fue un año difícil arrancando el año. Yo estaba sin trabajo y mi esposa estaba en un trabajo bien difícil, bien complicado. No ganaba mucho y tenía unos horarios muy complicados. Y así estábamos enero y febrero, antes de que empezara la pandemia. ¿Ustedes se acuerdan la vida antes de la pandemia, no? Unos extrañan. Ay, sí. Sin tapabocas, qué bendición. Y estábamos en un tiempo bien complicado. Llegan las primicias y sin trabajo, con un montón de deudas, apartamos un valor económico no muy grande, porque hoy estaba recordando, soy malo para acordarme de ciertos detalles. Amor, ¿cuánto fue? Porque la verdad no me acuerdo. Me dio el valor. No es un valor tan alto. No era un valor tan alto. Bien difícil la situación económica hasta el mes de febrero. Yo ya llevaba como 6 meses sin trabajo, 7 meses. Y arrancó la pandemia. Hoy mi esposa me recordaba algo, y es que es parte del milagro de lo que Dios hizo a través de la promesa y del tiempo de primicias. Quiero que escuche esto porque probablemente necesitamos escuchar lo que Dios puede hacer a través de esto. Dimos la primicia y ella, en la oración que hizo ese día, le dice: Señor, yo necesito otro trabajo que me guste más, mejor trabajo. Y esa fue la oración. En el mes de febrero, ella, por la misericordia de Dios, consiguió otro trabajo. Yo todavía no tengo trabajo hasta febrero. Ella sí consiguió otro trabajo en marzo, ¿no? Arranca marzo, consigue otro trabajo y a los 15 días nos cierran absolutamente todo. Ella trabaja con una cadena de restaurantes y imagínense qué pasó con los restaurantes. Lo cerraron. No voy a alargar el testimonio porque aquí no quiero hablar del testimonio. Quiero que usted entienda algo muy importante. Pasó marzo, abril y mayo con los restaurantes cerrados y mi esposa recibiendo sueldo permanentemente. Hasta el día de hoy se mantiene ese trabajo. Sí, o sea, en la casa, sin trabajar, haciendo algunas actividades mínimas, recibiendo sueldo. Nosotros arrancamos la pandemia y nos llegaba tanto mercado, hermanos, tanto mercado, que teníamos que cada vez que llegaba mercado, sacar mercado para poder bendecir a personas y a familias que lo necesitaban. Y cuanto más mercado sacábamos, más mercado nos llegaba. Yo quizás, esto que voy a decir lo digo con mucho respeto por las personas que han tenido momentos difíciles durante la pandemia. Yo les puedo dar fe de que desde el mes de marzo la situación económica de mi esposa y mía mejoró muchísimo. O sea, la pandemia, no sé qué hizo, no sé qué pasó, pero para mí la pandemia fue tremenda bendición al respecto de situaciones económicas y al respecto de ver la mano de Dios cómo me estaba bendiciendo. Porque Dios es un Dios que bendice, Dios es un Dios que abre puertas, Dios es un Dios que transforma circunstancias. Amén. Ahora escuche esto, porque estoy hablando de fe que se arriesga. Nosotros teníamos necesidades y apartamos un dinero con la dificultad que eso representa, ¿sí?
probablemente no dimos absolutamente todo lo que hubiéramos podido dar, pero sí era de alguna manera arriesgar otras cosas, otros pagos por dar una ofrenda, por dar algo, creyendo en nuestro Dios. Ahí a eso me refiero con una fe arriesgada. Ahora, quiero que veamos algunos ejemplos de personajes en la Biblia que se arriesgaron con sus actos de fe. Personajes en la Biblia que se arriesgaron con sus actos de fe. Quiero hablar primero de Pedro. ¿Sí? Si usted quiere buscar el versículo, yo lo voy a decir y voy a avanzar rápido porque no me quiero centrar mucho en los pasajes, solo quiero que los interpretemos, los entendamos. Pedro caminando sobre las aguas. Mateo 14, versículo 28 dice: entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Míreme por favor, ¿es normal caminar sobre las aguas? ¿Es natural eso? ¿Cuándo fue la última vez que usted caminó sobre las aguas como para decir esto es una cosa que es normal en todo lado? ¿Sí? De pronto caminó sobre un charco y se mojó hasta aquí. Dice que estaban en el mar. Viene Jesús, la situación es interesante. Ellos están ahí, se asustan porque da la impresión de que un fantasma se acerca. Se dan cuenta que es Jesús caminando sobre el mar y Pedro arriesgado. Dice: Señor, déjame ir, yo quiero hacer lo mismo. Y el Señor le dice: ven. Y arranca Pedro a caminar. No sé cuántos pasos daría, pero dice que él camina sobre las aguas. ¿Sí? Y en un momento empieza a tener miedo y se empieza a hundir. Y el Señor, como siempre, rescatándonos. Entonces agarra a Pedro y lo levanta y le dice: Pedro, ¿por qué duda? Ya estaba caminando y se pone a mirar los vientos, y lo levanta y lo lleva al barco. Y queda para la historia un hombre que camina sobre las aguas porque Jesús lanza un puente ahí especial. La acción de Pedro es una acción arriesgada. La fe de Pedro es una fe arriesgada. Y quiero que interprete algo acá, por favor. Y es que cuando nosotros hacemos actos de fe, no los podemos hacer solo diciéndolo. Yo conozco hermanos que en la condición de Pedro harían algo así como: yo sé que algún día el Señor me va a dejar caminar sobre las aguas. Aleluya. Y sentados ahí en el barco y miran ahí el agua. Algún día el Señor lo va a hacer. Hermanos que se la pasan manifestando lo que quisieran sin dar un solo paso de fe. Si me estoy dando a entender, dígame amén. Pedro no se quedó imaginando qué pasaría si él caminara sobre las aguas. Pedro no se quedó preguntándole a los discípulos si el Señor ojalá algún día nos permita caminar sobre las aguas. Pedro mira a Jesús y dice: yo quiero ir, yo quiero caminar, yo quiero hacerlo. Y se lanza después de la palabra del Señor y empieza a caminar, se arriesga, se hunde en el momento del riesgo, pero el Señor lo levanta. Amén. Tomar riesgos en la fe nos enseña la naturaleza poderosa de Dios. ¿Usted ha creído en un Dios débil? ¿Usted ha creído en un Dios tacaño? ¿Usted en qué Dios ha creído? En un Dios poderoso. Si usted quiere conocer al Dios poderoso, usted tiene que arriesgarse y dar pasos de fe, lanzarse al mar y empezar a caminar. Hay personas que dudan, tienen miedo, todo el tiempo están ahí: Señor, algún día el Señor, Dios quiera, le dicen a los hermanos, Dios quiera, y ahí se quedan. ¿Y qué? ¿Dónde están los pasos de fe? La fe es arriesgada, y cuando usted se arriesga en esa fe, usted da pasos de fe, usted camina hacia adelante, da la primera cuota, ora, busca. Hoy estaba escuchando, esto no es testimonio, esto fue algo que escuché y me pareció muy bonito. Estaban dando un reportaje de un deporte que es algo así como algo náutico, y utilizan una especie de paracaídas y hacen unas piruetas. De pronto se estaba viendo el noticiero a mediodía, mientras almorzaba lo estaba viendo, y hay un muchacho que dice: yo vivo por acá y yo vine a decir que me enseñaran,
pero no tengo plata para que me enseñen, porque es una escuela de formación deportiva. Entonces yo dije, yo hago lo que ustedes me digan, me pongo a barrer, a trapear, lo que ustedes me digan yo hago, pero yo quiero aprender. Y hoy en día es uno de los mejores en ese deporte aquí en Colombia a nivel internacional. ¿Qué hizo? Soñar allá viendo, ay, tan bonitos que se ven. Se lanzó, habló, caminó. ¿Qué le falta a usted para que esa fe suya sea más arriesgada? Porque probablemente usted tiene la fe ahí y usted dice, algo va a pasar, pero hay algo que usted necesita hacer y es dar pasos de fe como lo hizo Pedro. Cuando usted da ese paso de fe, usted va a encontrar un Dios que es poderoso y que no lo va a dejar hundir en medio de las circunstancias. Amén. Regálele un fuerte aplauso al Señor, que es hermoso y que es poderoso. Tomar riesgos en la fe nos enseña la naturaleza poderosa de Dios. Otro hombre que nos enseña acerca de fe ahí en la Biblia. Son varios pasajes bíblicos, si quiere anótelos. David, ¿se acuerdan? Un muchacho pequeñito, ya no era el rey y el esplendor del pueblo de Israel luego de años de que él fuera rey. No era un muchacho apenas. Y se enfrenta a un gigante. Primera de Samuel 17, 48. Dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Eso es David, ¿no? Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Mire que estaba tratando de agarrar el mensaje y buscar la parte de las primicias, ¿sí? Hoy estamos hablando de fe. David se arriesga, va adelante a la batalla, mata a Goliat, ¿sí? Y todos los que estaban allá atrás, ¿se acuerda que durante semanas habían estado escondidos allá? Es que hay un gigante que nos está atemorizando. Cuando David mata a ese gigante, todos los que están allá atrás dicen, oiga, sí se puede. David terminó siendo la primicia, el primero, el que iba adelante, mata a Goliat y viene todo el pueblo detrás y dice que hubo una victoria del pueblo de Israel sobre los filisteos en ese momento. Cuando David se arriesga, termina siendo la primicia, va adelante. Ahora, se habla mucho acerca de la experiencia que ya tenía David, que había matado leones, que había matado osos, que había protegido a sus ovejas. Todo eso se incluye. Pero fíjese que en medio de todo este pueblo temeroso, hubo un muchacho que se arriesgó a creerle a Dios. Porque él llega allá diciéndole a Goliat, usted no sabe cómo soy yo con mi puntería. Si viera cómo soy yo con mi puntería. Él le dice, usted no puede venir a hablar aquí mal del Dios de los ejércitos. Y en el nombre de Dios es que lo voy a enfrentar. Usted ve a David dando pasos de fe, hablando la palabra. Tomar riesgos, escuche esto, tomar riesgos en la fe nos enseña que no necesitamos mucho para que Dios haga grandes milagros. ¿Sí escuchó eso? No necesitamos mucho para que Dios haga grandes milagros. ¿Qué dice la Biblia ahí en el versículo 50? Dice, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Mire esto, porque esto es bien interesante. Porque hay muchos hermanitos que se quedan ahí. Ay, si yo tuviera cuenta bancaria para poder hacerlo de la casa. Si yo tuviera. Si hubiera nacido, no en el sur, en Bosa, preciso, al norte, un poquitico al norte, una familia más adinerada. Si yo tuviera, aquí dice la Biblia, David no tuvo espada. ¿Se acuerdan que él llega y le dan la espada, le dan una armadura? Y él dice, no, quíteme esto, que yo nunca he usado esto. Déjenme que yo miro cómo hago. Y agarró 5 piedras allá del río y se preparó con lo que tenía, con lo que sabía hacer. Y con eso que tenía, Dios lo bendijo. Pasémoslo ahora al tema de las primicias. Es que yo no tengo mucho para dar. Qué vergüenza con el Señor.
Aquí, como ya lo vimos al principio con el versículo de la viuda, no se trata de cantidad, sino lo que hay en el corazón. Con lo que tú tienes en tu mano, Dios puede hacer grandes milagros. ¿Qué tienes? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué es lo que quieres poner en la petición delante de Dios? ¿Qué es lo que quieres poner allá en petición delante de Dios? Tiene que ser algo muy grande. ¿Y qué tienes en este momento para lograrlo? Porque con eso pequeño que tú tienes, Dios puede hacer un gran milagro. Tú puedes derrotar a ese gigante. Tú puedes derrotar al Goliat que te ha tenido ahí apresado espiritualmente, apresado emocionalmente. Mirarlo a la cara y decirle: yo no te enfrento con mis posibilidades, porque no tengo muchas. Te enfrento en el nombre del Dios de los ejércitos. Y ese Dios es el que nos va a dar la victoria. Ese Dios va a dirigir la pequeña piedra que tengamos en nuestra mano y va a pegársela en toda la cabeza a ese gigante. Y lo vamos a ver caer derrotado, porque no es de nuestra mano, es de lo poquito que tenemos. Lo ponemos en las manos de Dios y Dios hace grandes milagros. Amén. ¿Qué tenemos en nuestras manos? No necesitamos mucho para que Dios haga grandes milagros. Justo hablando de la fe, también Dios se refiere a ellos y dice: es que la fe es como un pequeño grano de mostaza. Otro personaje bíblico, y aquí nos centramos un poquito, la viuda de Sarepta. Algunos probablemente no han escuchado esta historia, yo se las voy a narrar un poquito. Hay un tiempo de sequía impresionante, pero impresionante, sequía en la región. Muchas personas empiezan a ver escasez en sus alimentos, y hay un hombre llamado Elías, lo están buscando para matarlo. Y por allá, en los lugares donde se la pasaba, encontró una mujer viuda y le pide algo de agua. La mujer le trae, después le dice: yo quiero algo de comer. Dice: no tengo nada en la casa, dice la viuda, no tengo nada. Un poquito de harina y un poquito de aceite, pero poquito. Voy a prepararlo. Voy a comer lo que salga de eso con mi hijo y ya no hay más, nos vamos a morir. Eso es lo que dice la Biblia en 1 de Reyes 17. Esa es la historia, ese es el contexto. Alguien diría: ese Elías sí es tremendo. ¿Cómo le va a quitar lo único que tenía de sustento a esta mujer? ¿Cómo le va a quitar lo único que tenía de sustento a esta pobre viuda? Versículo 15 dice así: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Dios hizo un milagro ahí impresionante que no voy a ahondar mucho, pero Dios empezó a multiplicar lo que había allí. Dios generó una multiplicación. Dice que él, ella, sus hijos, su familia comieron por muchísimos días. Ella tenía poquito y se arriesga a dar ese poquito, y Dios en retribución empieza a bendecirla abundantemente. Fíjese que nuevamente aparece la palabra ahí, muerte. Usted lee el pasaje y dice: le doy esto, comemos esto y ya, a morirnos, porque no hay absolutamente nada más que comer. En medio de esa escasez, Dios le da una palabra a la mujer y dice: dale eso a Elías. Yo no sé de los que están aquí cuántos después de ese pasaje recibirían el milagro, o cuántos se hubieran comido la arepuelita y ya, a morirse. Porque terminó eso siendo una semilla. Después recogió esa semilla. La mujer se arriesgó. Escuche esto: tomar riesgos en la fe nos enseña que la provisión viene de su mano, viene de la mano de Dios, por encima de la escasez. Nosotros somos seres humanos y estamos viendo lo que tenemos. Dígame cuántos de ustedes hacen cuentas, yo no sé en dónde las harán, con lo que les llega del mes. Cuentas de pago esto, pago esto, pago esto. Levante la mano los que hacen cuentas juiciosos. Ok. Hay unos que cierran los ojos y van pagando, y Dios mío, que alcance. A mí me pasó hace unos años. Yo recibía mi sueldo y eso era medidito.
como siempre, ¿no? Medido. Y llegó como el 5, 6 y yo todavía tenía plata. Y yo, qué bendición, qué alegría. 7, 8, ya empecé a gastar porque dije, bueno, me quedó alguito. Como el 10 me llamaron de la casa donde estaba en arriendo, que no había pagado. Pues con razón me sobró. Por no hacer cuentas juicioso. Pida prestado porque ya me ha gastado una cosa que no debe haberme gastado. Nosotros medimos, exacto. Esto tiene que ser así. Ustedes pensaban que yo les iba a decir un milagro y no, les iba a decir que me equivoqué y me quedé sin plata por no hacer cuentas. Nuestros ojos ven físicamente y empezamos a estructurar, y esto tiene que ser aquí, con esto pagamos, y usted con eso se desanima. No alcanza para lo que quiero comprar, no alcanza para lo que necesito, pero nosotros en las manos de Dios sí podemos depositar nuestra confianza y arriesgarnos, porque aquí el tema no es la cantidad, no es lo que usted organice, no es lo que usted diga, bueno, voy a dar esto. Es de qué manera usted siente que la fiesta de primicias o el tiempo que usted ora al Señor o que ofrenda o que diezma o que dispone de lo que Dios le ha permitido para ofrendar, para diezmar, para dar. ¿En qué medida se está arriesgando usted? Ya vimos a Pedro caminando sobre las aguas, vimos a David enfrentándose a un gigante, a una viuda entregando todo lo que tenía y recibiendo un gran milagro porque se arriesgaron. ¿Qué capacidad tiene usted para arriesgarse en medio de la fe? Cuando tomamos decisiones pensando en que Dios nos va a sustentar, de Él recibimos respuesta. Y aquí les quiero contar, no hay otra forma mejor de comprobar cuál es la naturaleza de Dios, cómo Dios nos puede levantar de la escasez y cómo Dios puede, por encima de las circunstancias, bendecirnos, que arriesgándonos en fe. Amén. Yo quiero motivarle hoy para que usted tome pasos de fe arriesgados. Este 2021 a nivel económico empieza a tomar sus tintes. Entonces dicen, todavía no ha pasado la pandemia, la parte económica va a demorar en dispararse, en equilibrarse. Hay unas noticias acerca del dólar que pueden generar dificultades económicas en el resto de países. No importa qué pase alrededor, si usted pone su mano, su confianza en las manos de Dios, Dios lo va a levantar. Quiero leer un último pasaje y quiero que oremos. Dice así, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Este versículo me encanta, me gusta mucho. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo voy a decir de nuevo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? Entonces la fe que debe tener no es la fe de hablar, de decir, yo sé que el Señor va a matar a ese gigante y David va metido entre una carpa. Yo sé, el Señor lo va a hacer. Eso es decir. La fe es caminar, la fe es avanzar. Quiero leer ese pasaje bíblico, ese mismo pasaje en otra versión. Hebreos 11:6 en la traducción del lenguaje actual dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. A Dios no le gusta cuando usted no confía en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que Él sabe premiar a los que buscan su amistad. Puede ser que al desprendernos y dar con alegría, el riesgo más grande que tengamos, escuche esto, cuando usted da, probablemente lo más riesgoso que pueda suceder es que Dios nos bendiga abundantemente. Si usted se desprende, si usted da, usted se arriesga a que Dios le bendiga sobrenaturalmente. Amén.